Estimados alumnos, seguimos con nuestro curso de especialización en didáctica universitaria, hoy para hablar de un tema bastante importante, cuál es las citas y referencias dentro del proceso de investigación. En otro momento hablamos de la importancia del marco teórico para el proceso de investigación científica. Vimos qué implica un marco teórico, cuál es la función del marco teórico dentro de nuestra investigación. Para el día de hoy entonces hablaremos de las citas y referencias. ¿Cuándo citar y cómo referenciar los trabajos que vamos a utilizar para fundamentar y sostener nuestra postura teórica? Bien. ¿Por qué citar y por qué referenciar? Y tiene mucho que ver con la gestión de la calidad de las investigaciones, con la cuestión de la acreditación de la educación superior y la necesidad de uniformizar los textos académicos. Imagínense ustedes si un docente, ustedes mismos, cuando tengan que controlar y evaluar un trabajo, van a recibir 40 trabajos y que cada uno de ellos se realice en un formato distinto. De ahí existe un consenso académico que determina pautas y formatos para trabajar académicamente. En este sentido, hay que recalcar y hacer hincapié en lo siguiente. Un investigador no toma el trabajo de otro, no hace suyo el trabajo de otro académico. Y la ciencia se construye en tanto y en cuanto un investigador somete a su trabajo a la comunidad científica para que ellos puedan refutar este trabajo. En este mismo sentido, la posibilidad de que mi trabajo sea publicado y que esté a disposición de otros investigadores va a posibilitar que la ciencia se afiance. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante las citas y referencias. ¿Y qué es la cita? Es dar el crédito a un autor sobre su trabajo. Bien, parte de nuestro programa está basado en análisis de varios tipos de formatos. Prácticamente nosotros vamos a hablar del formato APA. No obstante, atendiendo a que en este curso existen alumnos de distintas formaciones, tenemos que reconocer y recordar que el estilo APA, sobre el cual vamos a basar este estudio, es un sistema de formato, no es el único. Por ejemplo, recordemos a los compañeros del área de salud, ellos van a trabajar sobre el formato Vancouver. No es el único formato APA, si bien es el formato utilizado en cuanto a ciencias sociales. Pero recordemos que cada ciencia tiene un formato distinto en cuanto a citación. Y ustedes, teniendo en cuenta el área, la disciplina, tendrán que identificar cuál es el formato en el cual van a presentar sus trabajos. Así, por ejemplo, el estilo APA fue concebido desde el área de la psicología, pero se aplica a las ciencias sociales en general. El formato Vancouver es el formato utilizado por los compañeros del área de la ciencia de la salud. Y así cada universidad y cada disciplina tiene un formato determinado. No obstante, nosotros hablaremos del formato APA, que tiene una particularidad muy diferente a otras. ¿Y cuál es el sistema de citas en el texto? A contrario de otras disciplinas, APA nos recomienda citar en el texto del trabajo y teniendo en cuenta ¿cuál cuestión? Sistema del año y la publicación. Entonces, a diferencia, por ejemplo, los compañeros del área jurídica están muy acostumbrados a realizar una cita como nota de pie. APA nos recomienda, es más, nos exige realizar la cita en un formato de integración al mismo cuerpo, apellido y año. Ya veremos en otros videos cómo realizar cada cita dependiendo del tipo de material. Entonces, APA se fundamenta en el sistema autor-fecha, en el cuerpo del trabajo, en diferencia de lo que se acostumbra, por ejemplo, en el área de las ciencias jurídicas, donde realizan conforme a una nota de pie. Una de las preguntas fundamentales y las dudas de nuestros alumnos es, ¿pero cuándo citar? Y la respuesta es siempre y toda vez y cada vez que utilicemos la opinión, un trabajo de otro autor. Cada vez y siempre que tomemos el trabajo ajeno de otro autor, tenemos que, por una cuestión de derecho de autor, dar el crédito a ese autor y por una cuestión de fundamentar nuestra perspectiva, decir, tal cuestión es una cuestión dicha por este autor en este año. Entonces, ¿cuándo citamos?
siempre y cada vez que utilicemos una idea, opinión, tabla de otro autor. Y que incluimos, conforme APA, el apellido y el año de la publicación. En este caso tendríamos también que determinar cuáles son los sistemas de cita, o sea, cuáles son las formas en que podemos citar. Y recordemos, tenemos una cita no literal y una cita literal. Son dos maneras de construir nuestro marco teórico a través de la manera en que utilizamos expresiones ajenas. Y recordemos, cuando una cita es no literal, es parafraseada. Cuando nosotros hacemos hablar el trabajo ajeno. Cuando nosotros nos apoyamos en el trabajo ajeno, pero nosotros construimos a partir de la idea ajena un texto nuestro. A diferencia de la cita literal, es cuando nosotros tomamos el trabajo ajeno e incorporamos directamente en nuestro texto. ¿Y cuál utilizamos? ¿La literal o no literal? Y depende de la construcción que estemos haciendo. Ustedes, como investigadores que se están formando, pueden realizar una cita textual, literal o no textual, pero siempre y cuando respetemos la idea ajena. ¿Pueden copiar lo que otro autor estableció? Sí lo podemos. ¿Cuál es el requisito? Citar. Siempre que podemos o que usemos las expresiones ajenas, debemos dar el crédito a ese autor. Muchos alumnos consultan, profesor, ¿puedo copiar lo que otro alumno dice? Sí podéis, dándole el crédito correspondiente. Si es que no le damos el crédito correspondiente, recordemos, es plagio. Y en la industria académica no podemos permitirnos que un trabajo nuestro sea descartado por el plagio. ¿Y cuándo es plagio? Cuando no utilizamos el sistema de citas y desconocemos al autor de la obra. En este sentido, también recordemos que en algunas oportunidades, y lo vamos a ver para otro momento, algunos cambios que requieren explicación. Es decir, en qué momento nosotros debemos hacer constar a nuestros lectores, a nuestros evaluadores, que estamos cambiando el sistema o la palabra original del autor. Pero, compañeros, eso va a quedar para otro momento. Este es el inicio del curso y tenemos todavía 4 encuentros en los cuales ir trabajando el sistema de citas y referencias. Por de pronto dejo una frase categórica. ¿Cuándo citar? Cuando utilizamos trabajo ajeno. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya sea de manera literal o de manera no literal. Bien, compañeros, seguimos en otros videos y en otros momentos.